El podcast de Arcángel Clan. Literatura basura, el fraude del siglo. Ayer estaba viendo en la página de Me Gusta Leer México los libros más vendidos en lo que va de la FIL de Guadalajara hasta ahorita. Entre ellos estaban 2 libros de John Green, que eran Ciudades de Papel y Buscando Alaska. Estaban también 2 libros de Rainbow Rowell, que eran Eleanor and Park y Fangirl. Estaba La Ladrona de Libros, un libro de Paulo Coelho, 2 libros de Pepa la Cerdita, entre otros. A lo que voy es que las personas estaban comentando que cómo era posible que los padres dejaran leer a los niños libros como estos, como los de Pepa. Y en mi opinión, creo que si los niños están iniciando a leer, ya sea porque ellos quieren o porque sus papás les están inculcando el hábito, pues que lean lo que quieran. Y son niños chiquitos, no les vas a poner a leer a un niño de 3, 4 años El Quijote de la Mancha. Hola, mi nombre es Eparquio Delgado y soy psicólogo. Hace décadas que los llamados libros de autoayuda vienen llenando las estanterías de las librerías hasta el punto en que casi en cualquier casa podemos encontrar un ejemplar. Estos libros nos ofrecen todo tipo de recetas para conseguir la felicidad, el desarrollo personal y 1000 cosas más. El proyecto Los libros de autoayuda Vallatimo nace de la necesidad de hacer un análisis de este fenómeno desde un punto de vista escéptico. Esto significa hacer un repaso crítico de las afirmaciones que encontramos en este tipo de libros para comprobar si existe evidencia de que realmente funcionan. Para ello es importante entender cómo nace el fenómeno de la autoayuda y por qué ha tenido una expansión tan enorme en solo unas décadas. Hacen falta más valores que escriban historias, pero hace falta menos comercialización del producto para que tengan la misma alma que los escritores antes mencionados. Sin embargo, como lo menciona Emmanuel Oblong, a las editoriales les interesan más los bestsellers, la literatura basura. Libros basura como las frases más rebuscadas de Coelho, 50 sombras de Grey y otras obras llenan las mesas de los libreros de muchas personas que se ufanan de leer. Sin embargo, estos libros, como la música basura, llenan el espacio de una necesidad, pero sin dejar nada a cambio. Señoras que devoran cantidades de libros y novelas como Pasión y Gaviota, que tienen como 5000 páginas, pero sin un contenido trascendental. Tanto la literatura, la música y el cine se han visto rebasados por el deseo de vender más. Cada año, cientos de libros se venden por millones, aún sin estar escritos. Las memorias de Fidel Castro, las andanzas del Che Guevara, las vivencias de un personaje recién fallecido, o los libros sin publicar de escritores famosos que acaban de morir. Sin mencionar los millones que les pagan a una celebridad tan solo para que recomiende un libro. Lo importante de conmemorar a todos los grandes escritores no es eso en cuestión, sino denunciar que entre los bestsellers, que son los libros que las mismas empresas se compran o recomiendan con figuras famosas, ahogan la verdadera creatividad de los escritores, que ahora ansían vivir de escribir y no les importa su expresión. La pluma es más fuerte que la espada. Sin embargo, el deseo de vender se llevó a todo lo demás. Un estudio realizado por Casa del Libro en México revela que solo 4 de cada 10 mexicanos ha pisado una librería. Sin embargo, en una feria de libro local organizada por una tienda de ropa, aparecen libros de la talla de Sopa de Pollo para el Alma, los libros cuasinazis o de derecha de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, los libros de Jordi Rosado y una variopinta cantidad de libros que se venden en el supermercado, con 100 páginas, en hojas gruesas y con Arial 14 justificada, llenos de consejos fáciles de autoayuda, esoterismo, jugoterapia y consejos que cualquier persona te puede dar, pero que tienes que pagar, chismes de las estrellas y todo lo demás que aparece en telenovelas. La alta tasa de este tipo de libros nos dice que es lo que lee el mexicano, que se piensa un lector informado. Los libros de Abel Cruz o Pati Chapoy, por ejemplo. Así como cualquier payaso puede hacer un podcast, cualquier persona puede elaborar libros de autoayuda. Solo que por bajar este audio, nadie le cobró. Las ideas de los libros de superación personal van desde la religión hasta creencias e ideas basadas en la posición sociocultural del escritor.
y sus ideas subjetivas fundadas en su posición. Por ejemplo, decir que es pobre el que quiere, o que es pecado ser pobre, hablar de Dios y relacionarlo con el éxito en la vida, entre otras tantas estupideces. Y lo malo no es la expresión del escritor o el que lo publica, sino aquellas personas que lo toman de bandera porque no pueden pensar por ellas mismas. Aunque también existen muchos escritores de derecha que, de la misma forma que los escritores de autoayuda, argumentan con una sola idea, decenas de páginas, y fomentan ideas racistas, xenófobas o en contra de una minoría o sector social. Si los medios de comunicación se usan para manipular, obviamente, mucha de la literatura comercial cumple con determinados fines propagandísticos. Algo muy extraño ocurre cuando un escritor se hace famoso y persigue los primeros libros que hizo porque le da vergüenza la forma en que se expresó. Libros como ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Le dicen a las mujeres que pueden triunfar por medio de una pose y no de una actitud. Otros libros son consejos de autoayuda, cómo triunfar en la vida o cómo ganar más dinero. Algunos de estos libros son más caros que unas sesiones con el psicoanalista o con un psicólogo, cosa que le vendría mejor a una persona que seguir tragándose toda esa literatura. Padre rico y padre pobre. Estoy cansado de ver publicidad de ese libro, y lo peor es que ahora hasta en podcast y videos está disponible, y ambos tienen millones de visitas. En una sociedad aspiracionista que espera ser parte del primer mundo, las ideas de revoltosos como Saramago, las denuncias de la vida de los campesinos de Juan Rulfo, o el describir la vida de una sociedad por medio de las letras, como lo hizo Octavio Paz, no tienen lugar, o mejor dicho, no son comercializadas al mismo nivel. Lo que sí abunda es el plagio. Muchos de estos bestsellers son un plagio literario de otra idea, muchas veces robada en Estados Unidos o de algún otro país del primer mundo. Pero nadie se da cuenta, o muchas veces el autor toma la idea y la rebusca de tal modo que no o no la puedan reconocer, y vende millones, que es lo peor de todo el asunto. Como diría el santo nerd, muchas de las ideas nuevas son copia de una copia, y ahí se basa toda la creatividad del siglo XXI. Autoimagen y autoestima. ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente las confunde, piensan que es lo mismo, y son dos cosas muy diferentes. Es más, una es consecuencia de la otra. Autoimagen es la imagen que tienes de ti misma a partir de toda la información que percibiste desde que llegaste a este mundo. La forma como te trataban desde que llegaste. Estos son algunos ejemplos de libros basura. Sopa de pollo para el alma, juventud en éxtasis y demás babosadas. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Que tiene como 3 libros distintos. Libros de secreto de cómo hacerse rico con $1. Qué rico, ¿eh? Dios mío, hazme ayuda de doña Josefina Mota. Todos los libros de editoriales mexicanas, Patito. Los libros del pendejazo de Jordi Rosado. Los libros de Paulo Coelho. ¿Quién se ha llevado mi queso? El libro del secreto. Los libros de la secta Osho, especialmente peligrosos. Padre rico, padre pobre. Los libros de la secta Auchinrikyo. Los libros de Miguel Ángel Cornejo, Alice Day y demás personajes que hablan de motivación personal y ganan millones en conferencias. Las biografías de cantantes y actorcitos de televisión. Los libros de las dietas mágicas y los licuados para bajar de peso. Los libros con historias impactantes con consejos del alma. Los libros de Gloria Trevi y todas las que nunca llamaron a declarar por el caso Andrade. Los libros de escritores oportunistas que quieren quedar bien con multimillonarios, como José Martínez, con el libro de Carlos Slim. Los libros de políticos que están o estuvieron acusados de fraudes o en pésimas administraciones, como es el caso de Carlos Ahumada, o el libro de Jorge Castañeda, que luego pueden comprar en $5 en los remates de Soriana. Los libros de expresidentes mexicanos, que no encima de robarse lo que pudieron, quieren cobrar el libro, y sus hijos que dan conferencias. Cualquier libro de escritores que aparezcan en entrevistas en la televisión. Cualquier libro que vendan en el supermercado. Cualquier libro que te vendan en Sangrons. Cualquier libro que te vendan en El Payaso de Hierro. Cualquier libro que sea considerado como mejor vendido del 2015. El poder del equilibrio es un libro de espiritualidad escrito por un abogado. Imagínate, un abogado hablando de espiritualidad. Suena a canción de Arjona, ¿no? Pero es que toda la naturaleza tiende hacia el equilibrio. Si tienes hambre, si tienes sueño.
Todos estos libros, tanto de superación personal, autoayuda y dichos y frases de personajes acusados de abusos y maltrato psicológico como Osho y demás estafadores de sectas, tienden a abusar de las personas. Mientras más bajo es el nivel educativo de una sociedad, más consumen esta clase de basura. A mí me da mucha risa con los videos motivacionales de Cornejo y LSD, porque la verdad son puras soluciones muy obvias a los problemas, que las personas solo buscan para reafirmar cosas que ya saben ellas mismas. Quizás porque no tienen un padre o madre o amigo que les ayude en esos momentos de soledad o problemas. Y estas personas abusan mucho de la soledad y el dolor personal. No importando estado de ánimo. Si te sientes depre, trabaja. Si te sientes cansado, trabaja. Si te sientes enfermo, trabaja. No importa cómo te sientas, debes de saber trabajar y producir, no importando estado de ánimo. No dependas de primero tener el estado de ánimo para luego tú tener la productividad. Uno de los mayores problemas de la sociedad mexicana y también de la sociedad occidental, además del analfabetismo funcional, la falta de educación, de cultura y la credulidad del mexicano, es que estos autores y oradores saben que la sociedad tiene estigmatizado el acudir a un psicólogo o analista clínico porque tienen miedo de que los tachen de locos. Entonces, pues con este librito me curo mis problemas. Es como querer tratar la depresión clínica con aspirinas. No mames. ¿Por qué los jóvenes entre 15 a 30 años no leen las grandes obras de la literatura moderna? Le preguntaba a una amiga que devora novelas y libros de literatura basura que si conocía a Carlos Fuentes. Su respuesta, obviamente, fue que no. ¿Por qué un adolescente no es capaz de leer 100 páginas de un ensayo sobre sociología, semiótica, política o de historia para saber cómo le afectan los distintos fenómenos políticos y sociales? Porque le da flojera o dice que no es para él. Pero si es capaz de devorar 3 libros de 500 páginas cada uno, de Harry Potter, El Señor de los Anillos y otras novelas de moda. ¿Por qué los libros de Josh Green, Paulo Coelho y las novelas épicas se venden más en las ferias de libros que los ensayos de escritores de renombre? La respuesta es simple: entretenimiento. Por su parte, existe una idea de decir que leer al Quijote es ser culto y que al leerlo puede discriminar a los demás o llamarlos sucios ignorantes. Sin embargo, el leer los clásicos literarios no te hace más culto, así como leer El Señor de los Anillos, Canción de Fuego y Hielo, Los Juegos del Hambre o los más vendidos en la feria del libro no te hará más inteligente. Sí, tienen intrincadas narrativas, lenguajes nuevos y visiones diferentes de la vida. Pero, ¿qué enseñanza para la vida te deja después de leerlos? La excusa para leer literatura basura es que te enseña a tener determinada gramática y conocer palabras nuevas. Al igual que la comida chatarra, y como es literatura basura, la literatura basura es muy económica. Un libro de estos te cuesta entre 60 a 100 pesos, porque el escritor sabe que si lo vendiera como una obra literaria de calidad, por ejemplo, un libro de Saramago, quizás la persona le reclamaría. Es como comparar unas papas fritas hechas en casa o en el horno, con ingredientes chingones, con especies chingonas, o una bolsa de papitas. Por eso los argumentos son tan endebles como aquellos que defienden la música plástica o el reggaetón. Se caen al primer argumento fuerte. En lo personal, nunca he leído El Quijote, porque no considero necesario hacerlo, pero sí he leído El proceso de convertirse en persona, de Carlos Rogers, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, de Erich Fromm, 2 ensayos, Psicología analítica, de Carlos Jung, y varios libros de sociólogos mexicanos, como Leandro Azuara, y un libro de semiótica, de Pierre Girard, además de un chingo de audiolibros y PDFs que están desvalgados por todo internet, al alcance de todos. Incluso en YouTube hay muy buenas exposiciones y debates culturales. El de Foucault con Noam Chomsky o el de Octavio Paz con Vargas Llosa son imperdibles. Estos libros, simple y llanamente, cambian la forma de ver la sociedad en el individuo que los lee. Para mí, una persona que lee libros de autoayuda, o novelitas o novelotas,
Es como alguien que pierde la vida entera haciendo castillo de arena o juntando piedritas en la calle. La idea de leer, al igual que aquel que hace ejercicio o escucha música, es buscar cosas que nutran el cerebro, no solamente que sean entretenimiento. Para entretenerme veo la televisión, juego videojuegos, disparo un arma o veo películas. Apago el cerebro o lo enfoco en otras actividades. Sí, güey, pero un niño no necesita leer literatura educativa o los clásicos. No está preparado mentalmente para hacerlo. Es una de las falacias más frecuentes que existen. Si hiciéramos que un niño leyera un libro como Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Las Venas Abiertas de América Latina, Los Rituales del Caos de Monsiváis, o Ensayo sobre la Ceguera, cambiaría totalmente su concepción de la sociedad. Pero seguimos considerando que no somos mentalmente aptos para comprender literatura de calidad, así que consumimos libros de autoayuda o literatura basura, y seguimos siendo una sociedad del tercer mundo. Tenemos a cientos de jóvenes que van con escritores a pantalla pendejos, que les ponen imágenes motivacionales de Julián Álvarez, argumentan estupideces con la Biblia, o toman teorías que ni siquiera ellos entienden, mientras que insisten en meter ideas de Dios, arcángeles y demás estupideces para que compren sus libros y crean que con eso, y únicamente con eso, mejorarán su vida de alguna manera y sientan que son personas cultas. Por eso se llama literatura basura, porque lo único que hace es quitar el tiempo a la persona. La literatura y cualquier obra que se cree en cualquier ámbito estético está condicionado. Yo creo que el punto de partida esencial es la razón que lleva a hacer esa obra, ¿no? Básicamente. Entonces aquí es donde creo yo que se determina todo el resto. Y lo decía también de la actitud del lector, porque lo que nos encontramos muchas veces, Gonzalo cuando ha hecho la introducción, que estaba hablando de los bestsellers y los fenómenos que solemos asociar a literatura basura o superflua, y en este caso el conflicto lo veo más en el hecho de el conocimiento que tiene el que está leyendo, que no en el hecho de lo que está leyendo. Es decir, cuando el lector no es diverso, o sea, no tiene la posibilidad de comparar porque no lee mucho, ahí es donde yo veo el problema. Ahí sí que veo un lector que realmente podríamos estar hablando de que es un lector superfluo, como decía al principio, un lector basura, en el sentido de que no tiene posibilidad de comparar con otras cosas y se cree que lo que está leyendo es la última novedad del mundo, que es lo que está sucediendo con las sombras de Grey, ¿no? Recuerdo estar comentando una anécdota con un editor de novela romántica y dice, pues yo como esta novela publico 10 al año. Efectivamente, hay 500 novelas de los últimos 3 años igual o mejores que las sombras de Grey. ¿Por qué las sombras de Grey? Entonces, claro, el planteamiento, volvemos a lo mismo, es decir, ¿qué factores están haciendo o están cultivando de alguna manera que eso se convierta en un fenómeno? Entonces aquí nos estamos yendo más allá del contenido, porque si el contenido permanece, lo que está haciendo que ese fenómeno sea el que es el contexto. Pues muchas veces, yo como editor muchas veces digo, es que un bestseller puede ser cualquier cosa, además lo podemos demostrar. Cualquier género literario ha podido ser bestseller o longseller. ¿Qué es lo que hace que sea un bestseller? ¿Que sea basura o no? Pues no lo tengo tan claro. Hay muchos elementos y muchos factores que intervienen y que hacen que ese libro se convierta en un fenómeno o no, se quede ahí en el camino, ¿no? Pero bueno, yo básicamente lanzaría más preguntas que respuestas, ¿no? Porque creo que no están esas respuestas. Lo que sí tengo muy claro es que, y yendo a un referente importante, Eddie Wharton en el siglo XIX decía, si hubiera buenos lectores habría buenos escritores. Bueno, pero ¿por qué meterse con estas personas que lo único que hacen es expresarse para los demás, viajando de feria de libro en feria de libro, dando conferencias, hablando de sus libros y ayudando a la pobre gente abandonada? Eres un amargato, necesitas ayuda, ve a un psicólogo.
Bueno, en realidad lo que dirían es que leas uno de sus libros. Estas personas jamás mandarían a nadie con un terapeuta, puesto que su negocio radica en que las personas lean interesadísimas su literatura basura y luego vayan a sus conferencias y los abracen y se tomen fotos con ellos, como si de una persona famosa o un artista verdadero se tratara. Esta literatura se trata como la música pop. Nace un título, el autor es tratado como una mercancía y lo presentan. Se vende el libro y cuando deja de venderse, el autor es desechado. Lo mismo pasa con sus libros. Terminan en la basura o en los puestos de libros usados, donde nadie los quiere ni gratis. Cosa que no pasa con obras como Los Hijos de los Días, La Región Más Transparente y otras obras que trascienden a sus autores y logran que estos sean eternos. Pero son libros bestsellers, son libros que se venden mucho, todo el mundo los compra. El hecho de que un libro con tamañas estupideces sea un bestseller no solo es un insulto para el artista o el escritor, sino que es un insulto para la sociedad que lo encumbra. Me decía un amigo que es fan de Kiyosaki, que cómo puedo criticar al autor si él ha logrado el éxito y es millonario. Sí, irónicamente se ha hecho millonario gracias a miles de personas que consumen sus libros, mientras que las personas que los consumen siguen igual, pero aspirando a ser clase alta. La educación financiera se puede lograr a través de clases de economía, pero esas clases cuestan dinero, no están gratis en YouTube y no están escritas en un cúmulo de páginas que cuestan 60 pesos. Una asesoría con un economista de verdad te cuesta mínimo unos 2,000 pesos. Si fuera el caso, los millones que han comprado los libros ya habrían terminado con la economía actual, porque todo mundo sería rico. Padre Pobre ha sido criticado por no tener ningún consejo en concreto y demasiadas lecciones e historias anecdóticas. Padre Rico, Padre Pobre, según los críticos que saben, contiene muchos consejos pobres, muchos malos, muchos equivocados, muchos peligrosos y virtualmente ningún consejo bueno. Padre Rico, Padre Pobre es uno de los libros financieros más estúpidos que he leído. Aún así, este escritor se declara como el más exitoso. Los otros escritores de libros basuras dicen admirarlo porque es multimillonario. Existen cientos de cursos, podcasts, videos, contenidos basura e incluso páginas donde te regalan 6 meses de coaching o 6 meses de entrenamiento con él, y donde la gente pierde infinidad de tiempo, dinero y esfuerzo en una estupidez sin sentido. Incluso algunos afirman que el personaje de su novela ni siquiera es real, pero usted ya compró el libro, y ahí es donde radica el problema, en la pérdida de tiempo útil. Sobre la libertad de expresión y las ganas de alguien de que te lea, o de ayudar a las personas. Bueno, si en realidad a alguien solo le interesara su expresión, podría hacer un fanzine o una publicación independiente que solamente tuviera la ambición de recuperar el dinero invertido para seguir regalando contenido. Pero no lo harán, porque su ambición es vender libros. Y ese es su peor castigo, porque cuando terminan de vender sus libros y nadie los quiere, los entierran en el olvido. Luis Brito García, ensayista y escritor venezolano, afirma que en la actualidad predomina la cultura de lo ligero. La literatura ligera no puede ser la excepción. Arte, amor, política, violencia, conocimiento, revolución, muerte. Todos estos temas que murieron de tanto ser evadidos por temor a sus consecuencias, desaparecen dejando en su descomposición un valor, una ventosidad, lo ligero. Sustituto y algodón de azúcar de esencias. Lo ligero es siempre sucedáneo. Lo ligero, placebo de la existencia, aliviana el curso de lo real, lo disimula por momentos. Lo ligero es abreviatura, atajo, esperanza de que se puede salir adelante haciéndole trampitas a la vida. Cuando todo forma parte de dominar la realidad, deviene ilusoria. La ilusión deviene única realidad. La regla de lo ligero es la sistemática omisión de lo pertinente. Cigarro sin nicotina, café sin cafeína, azúcar sin azúcar, música sin música, política sin política, partidos sin partidos, organizaciones sin ideología, carismas sin programas, misterio sin profundidad, revelación sin pavor, iluminación sin trascendencia, nirvana instantáneo, paraíso desechable,
Purgatorio Spa, comida rápida, consumismo industrial, beatificado en el supermercado espiritual. Ángeles y modelos que no menstruan o no parece que lo hacen, en su obsesión por ocultar la función real y mostrar la simbólica. Postura a lo ligero, vientres que no digieren, senos que no amamantan, carne que no envejece. Cultura sin cultura. La biología no existe. Toda expresión fisiológica ha de ser testada. El apetito es crimen. El vello es tabú. El olor pecado mortal. El sudor alta traición. El desodorante es el sacramento ligero. La anorexia su estado de gracia. En este contexto de cultura ligera, vendría a significar individualismo exacerbado, búsqueda inmediata de la satisfacción, con la contraparte de despreocupación, desprecio por el otro, escasa profundidad en el abordamiento de cualquier tema, superficialidad, falta de compromiso social o incluso humano, banalidad y liviandad. Todo ello marcado por un culto a las apariencias. Se juzga al otro por cómo va vestido o por el tipo de comida que ingiere, por la marca de teléfono celular que usa o por el peinado que lleva. Y eso decide todo. El continente subsumbió al contenido. Solo importan las formas, ser bello, estar bien presentado. Lo demás no cuenta. Vivimos en una sociedad que sufre los estragos de una modernidad que exige el menor esfuerzo, contenidos predigeridos y mucho entretenimiento. Sociedades consumistas que dan más valor al capital que a la mano que lo produce. Sobrepoblación y pobreza, los grandes males del siglo XXI, pero no solo es pobreza económica, sino pobreza cultural y espiritual. Sociedades que tienen miedo a vivir sin miedo y que enfrentan la violencia y el vendaval de una sociedad en constante transformación. El ser humano, además de luchar por conseguir un mejor empleo o conservar el que tiene, asume la perspectiva del sistema que le dice que su tiempo no vale, que es desechable y que todo es posible mientras reciba un salario. No debería de extrañarnos esto. Somos el país que más trabaja y el que menor salario o reconocimiento recibe por su trabajo, y donde más se desecha mano de obra explotable. Sociedad de contraste. Trabajamos mucho, sufrimos mucho, pero somos uno de los 15 países más felices del mundo. Desgraciadamente, Dinamarca, Holanda o Suiza, países que ocupan los primeros lugares, trabajan menos de la mitad del tiempo y reciben hasta 3 veces más salario que el mexicano promedio. Entonces, ¿el mexicano promedio es feliz porque se la vive en la mota o se la vive viendo televisión? Este proceso de atontamiento no es propio de la sociedad mexicana o exclusivo. Es un proceso que está ocupando a todas las sociedades contemporáneas o modernas. Solo precisa salir a la calle y toparse a las personas y escuchar cuáles son los temas que ocupan su tiempo. Si existe la comida basura, predominante en sociedades urbanizadas y aspiracionistas, que presumen no tener tiempo para comer sanamente, existe la cultura y la literatura basura. Contenidos creados únicamente para entretener. Es fácil detectar la tendencia. Hasta publicaciones en internet, con cierto renombre, recurren a la técnica de los 10 más importantes, los 10 factores más impactantes, temas escritos con menos de una cuartilla para no aburrir al lector y mantenerlo conectado. Contenidos creados para entregarle al individuo una postura o una argumentación práctica ante la vida, porque está muy de moda opinar a través de otras personas. Nos han despojado tanto de nuestra cultura, de nuestra inteligencia, de nuestra imaginación y personalidad, que para algunas personas es imposible pensar y cuestionar por ellos mismos. Por tanto, el ser humano necesita abanderarse en opiniones de otras personas. Seguimos siendo animales sociales, y se argumentan aún de personas sin la preparación profesional necesaria, que lo único que tienen es un libro, un editor de imágenes para compartir frases inventadas de Osho, frases motivacionales, una .com en internet para dar mi opinión y mis columnas, o un editor de texto y un editorial patito que lo publique. La envidia, la preservación del estatus, la ignorancia y la pereza mental
Son 3 argumentos bastante fuertes para sostener una descalificación cualquiera que ésta sea, sin importar de dónde provenga, y mantener de esta forma la condición ligera de existencia. No existe el cuestionamiento. El idiota autómata solo sabe aplaudir y consumir. Los libros de autoayuda reducen la complicada búsqueda existencial del ser humano, su niñez, crisis de la juventud y un cerebro en desarrollo, búsqueda de la personalidad y vocación, problemas existenciales propios de la naturaleza humana, la vida, el amor, el matrimonio, hijos, amigos, envejecimiento y muerte, a un cúmulo de soluciones baratas, la búsqueda de la libertad, sé feliz y productivo, ten una familia e hijos, volar sobre el pantano, felicidad inmensa, erecciones poderosas, sexo fulminante, un trabajo con 6 cifras de salario. La mayor promesa es que todas esas ambiciones podrán ser alcanzadas al terminar el libro, pero las hojas se terminan, el libro se acaba y la persona sigue igual de vacía, pero dispuesta a asistir a otra conferencia o pagar nuevamente por otro libro. Imagínense un libro llamado Ser chingón sin ir a Harvard. Y sí, este libro existe y el tipo da conferencias en TED, también en monólogos, al más puro estilo de Adal Ramones. Soy chingón y tú también. Soy chingón y tú también. Yo creo que todos los seres humanos tenemos un chingón dentro, pero que lo desperdiciamos debido a programas, traumas, miedos, circunstancias personales, y de alguna u otra forma he logrado presentar esta información como comedia, como stand-up comedy. La vaciedad al servicio del hombre. No es de gratis que la mayoría de estos escritores aparezcan en programas de revista o programas del corazón. La máxima de estos libros es alcanzar la riqueza. Los escritores son presentados y se presentan como personas de gran éxito financiero, con joyas, carros, casas, etc. Pero el dinero no cura todos los problemas. De ser así, ningún millonario se suicidaría, sufriría de depresión o tendría problemas de drogas o alcoholismo. Los libros de autoayuda se basan en 3 premisas. 1. El positivismo. 2. La autoestima y la voluntad. 3. Dios o la espiritualidad. Sin embargo, por más buena voluntad que se tenga, no se puede curar la depresión clínica. Y los conocimientos no se generan por espontaneidad, mucho menos leyendo literatura basura. Esta clase de libros, al igual que las campañas empresariales y políticas, abusan de la estupidez de las personas. Les entregan fábulas y anécdotas que cualquier analfabeta funcional puede entender. Su sola argumentación es un insulto a la inteligencia del lector. Esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea: no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te paras a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños, nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan. Solo por dar un ejemplo, el libro misógino de 50 sombras de Grey ha vendido 35 millones de copias, ha sido leído por millones de mujeres y hasta tiene una película que vendió millones. De ese tamaño es la estupidez humana. Humberto Eco afirma que la cultura que flota y predomina en las sociedades tan solo es un reflejo de sus habitantes. Lo peor del caso es que este negocio genera miles de millones al año. Los escritorcillos son aplaudidos por cientos de personas, dan conferencias en otros países e incluso les piden autógrafos en la calle. Increíble es que en los modelos de sociedades capitalistas y donde predominan las ventas y el marketing, los modelos de escritores comerciales utilizan modelos de ventas como Dios y la espiritualidad para vender. Esa espiritualidad y religiones que han mantenido estúpida a la sociedad mexicana por centenas de años. E incluso, como lo diría Chesterton,
Que el ser humano deje de creer en la religión o Dios no significa que ya no cree en nada, sino que es capaz de creer en cualquier cosa. Y solo es cuestión de ir a ver las conferencias de estos tipos y ver cómo las personas cambian al párroco de la iglesia por un idiota que da conferencias y vende libros. Bajo esta premisa, pocas personas son las que se resisten a escribir libros de autoayuda. Punset, uno de los escritores y divulgadores científicos más renombrados de España, tiene libros de autoayuda. Estas tendencias, estos modelos culturales que se generan hoy a escala planetaria, se presentan con una fuerza arrolladora. Cumplen todos los espacios, parecieran no permitir alternativas, pero el reto es ir más allá de todo esto. Intentar desafiarlo, discutirlo, quebrarlo. Hay que ser irreverente con el poder, con lo constituido por el dogma. Otro mundo verdadero es posible, más allá del sueño superficial de las pantallas de televisión. Luis Brito. Para finalizar este bloque sobre la literatura basura y los libros de autoayuda, muchos se preguntan cómo se difunden estas clases de basura literaria. En la actualidad, las redes sociales por internet, Twitter, Facebook y YouTube, los correos electrónicos llenos de spam y las páginas web son un gran mercado de difusión. Puedes meterte a YouTube y la máquina saca un puño de la pantalla y te pega como 40.455.234 videos motivacionales de distintos sabores y colores. Desde usuarios que graban y animan para obtener 50.000 visitas, hasta personajes como Mariano Osorio o el Toño Esquinca, que tiene la voz igual que Angel, por cierto, y que la señora los aman por dar lecciones motivacionales por el radio. También, y como las radiodifusoras ganan mucho dinero con esto, las editoriales pagan para que vayan los pseudoescritores a anunciar su basura. ¿No sabes si Mariano Osorio tiene libros? Oh, órale. Bueno. Nada puede detenerte. Porque eres un ser único e irrepetible. Porque gozas de una inteligencia y sabiduría ilimitada. Porque tu creatividad es explosiva. Pero aquí nada puede detenernos para seguir jodiéndolos. Nuevamente repito, esta clase de basura tiene esa clase de aceptación porque somos una sociedad de familias disfuncionales que prefieren encontrar respuestas rápidas, amor y aceptación en payasos, que en un padre, madre o amigos, muchas veces porque estos son distantes. Los primeros en difundir esta cantidad de mamadas fueron los maestros de secundaria y bachiller. No sé si les pagan o pagaban una lana por hacerlo, puesto que el primer loco que conocí y que empezó a vender libros de superación personal o de autoayuda fue Carlos Cuauhtémoc Sánchez, o es el primero que conocí. Esto porque tuve la mala suerte de que una maestra, justamente de orientación vocacional, dijera que debían de comprar y leer Juventud en Éxtasis, y que teníamos un gran descuento por ser estudiantes, y de ahí aparecen frases como que los homosexuales son peligrosos, que su sangre derrama ácido, y que Da Vinci era grande a pesar de ser homosexual, que el porno es malo porque miras a las mujeres desnudas y las quieres violar, o que todas las lesbianas y homosexuales pueden hacer homosexuales a tus amigos y pueden asesinar gente, y que son muy peligrosos si los tienes en tu casa. Lo interesante del tema es que yo era un niño de 12 años, y aún en mi pendejez, y proveniente de una sociedad homófoba, yo cuestionaba si era verdad eso. Si quieres ser una mejor persona, empieza por cuestionar todo lo que te rodea, desde tus maestros hasta lo que lees y consumes. No sé si las nuevas ediciones tengan la misma información o se hayan editado, pero busquen las ediciones de los 90s. Este escritor está muy ligado a la ultraderecha, y muchos escritores también lo están. Por eso les pagan y difunden su trabajo. Jodido es que esta persona haya cultivado, entre comillas, a varias generaciones de jóvenes y personas manipulables que creyeron en sus dichos. No sé si aún lo hagan y sobre todo, no sé por qué los maestros encomiendan a sus alumnos a leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez o a Kiyosaki. Quiero pensar que es porque son tan mediocres e inútiles que no son capaces de dar una buena educación, o porque sus planes escolares y educativos son una estupidez. Lo peor de todo es que esta materia, orientación educativa u orientación vocacional, debería de ser medular en la formación de la secundaria y preparatoria.
porque se supone que es lo que hace conocer al alumno cuáles son sus aptitudes para la vida y cuál sería la mejor profesión para que no ande dando tumbos idiotas y pueda desenvolverse. Hablando de orientación educativa, en la empresa donde trabajo, las solicitudes curriculares preguntan nombres de libros y novelas que se leen. La semana pasada desecharon a 16 personas que entre sus referencias pusieron libros de autoayuda o novelas de Josh Green o J.K. Rowling. A los que se atrevieron a mentir sobre el libro, por ejemplo, decir que leyeron literatura de calidad, el entrevistador les preguntó de qué se trataba la obra o qué les había enseñado. Para finalizar esto, si quieres triunfar en la vida, no compres libritos de autoayuda, asistas a conferencias de estos payasos o dejes que tus maestros te dejen de tarea leerlos. Puedes ver los videos, puedes escuchar sus audios, puedes leer sus libros. Estás en total libertad de hacerlo. Lo que no puedes permitir hacer es que te manipulen tu manera de pensar o tu forma de actuar. Y si un amigo te fuerza a que leas eso, dile que tú sí tuviste una educación de calidad, que no eres un pobre retrasado mental. Mejor, exige una buena orientación educativa o, en su defecto, págale a un profesional con carrera en orientación para que te asesore. Pero un asesor titulado, no un pinche coach o esos payasos sin carrera profesional que se llaman motivadores y entrenadores de vida, que ahora hay por montones por todos lados. Incluso es una subindustria de personas que entrenan a personas para que se hagan ricas entrenando a otras personas. Así de grande es la estupidez actual. También en la literatura basura existen los libros que algún escritorcillo lee, por ejemplo los basados en la Gestalt, y luego lo resume con títulos como Gestalt para idiotas, y quieren incorporar autoayuda con lo que medio entendieron. Es tan grande esa estupidez que alguna vez Osho y Deepak Chopra trataron de introducir física cuántica a sus enseñanzas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así como en las sectas no existe ningún control de calidad por parte de la Secretaría de Educación, ni a las casas editoras, ni a los motivadores, ni a los coach de vida, se les pide una regulación, pero se anuncian por todos lados, y algunos cobran más que un psicólogo o un orientador profesional. Hay que tener mucho cuidado, porque algunas sectas como Osho, Deepak Chopra y otros grupos utilizan libros de autoayuda y congresos para captar a nuevos miembros. En internet existen muchas denuncias de personas que literalmente lo perdieron todo y quedaron en la ruina financiera y psicológica por culpa de estos payasos. Muchas gracias por escuchar este audio de YouTube, y para los demás continuamos escuchando el podcast. Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. Que lee el mexicano, que se piensa un lector informado. Los libros de Abel Cruz o Pati Chapoy, por ejemplo. Así como cualquier payaso puede hacer un podcast, cualquier persona puede elaborar libros de autoayuda. Solo que por bajar este audio, nadie le cobró. Las ideas de los libros de superación personal van desde la religión hasta creencias e ideas basadas en la posición sociocultural del escritor y sus ideas subjetivas fundadas en su posición. Por ejemplo, decir que es pobre el que quiere, o que es pecado ser pobre, hablar de Dios y relacionarlo con el éxito en la vida, entre otras tantas estupideces. Y lo malo no es la expresión del escritor o el que lo publica, sino aquellas personas que lo toman de bandera porque no pueden pensar por ellas mismas. Aunque también existen muchos escritores de derecha que, de la misma forma que los escritores de autoayuda, argumentan con una sola idea, decenas de páginas, y fomentan ideas racistas, xenófobas de los escritores, que ahora ansían vivir de escribir y no les importa su expresión. La pluma es más fuerte que la espada. Sin embargo, el deseo de vender se llevó a todo lo demás. Un estudio realizado por Casa del Libro en México revela que solo 4 de cada 10 mexicanos ha pisado una librería. Sin embargo, en una feria de libro local organizada por una tienda de ropa,
aparecen libros de la talla de sopa de pollo para el alma. Los libros cuasinazis o de derecha de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, los libros de Jordi Rosado y una variopinta cantidad de libros que se venden en el supermercado, con 100 páginas, en hojas gruesas y con Arial 14 justificada. Llenos de consejos fáciles de autoayuda, esoterismo, jugoterapia y consejos que cualquier persona te puede dar, pero que tienes que pagar. Chismes de las estrellas y todo lo demás que aparece en telenovelas. La alta tasa de este tipo de libros nos dice que es lo y mil cosas más. El proyecto Los libros de autoayuda Vallatimo nace de la necesidad de hacer un análisis de este fenómeno desde un punto de vista escéptico. Esto significa hacer un repaso crítico de las afirmaciones que encontramos en este tipo de libros para comprobar si existe evidencia de que realmente funcionan. Para ello es importante entender cómo nace el fenómeno de la autoayuda y por qué ha tenido una expansión tan enorme en solo unas décadas. Hacen falta más valores que escriban historias, pero hace falta menos comercialización del producto para que tengan la misma alma que los escritores antes mencionados. Sin embargo, como lo menciona Emmanuel Oblong, a las editoriales les interesan más los bestsellers, la literatura basura. Libros basura como las frases más rebuscadas de Coelho, 50 sombras de Grey y otras obras llenan las mesas de los libreros de muchas personas que se ufanan de leer. Sin embargo, estos libros, como la música basura, llenan el espacio de una necesidad, pero sin dejar nada a cambio. Señoras que devoran cantidades de libros y novelas como Pasión y Gaviota, que tienen como 5000 páginas, pero sin un contenido trascendental. Tanto la literatura, la música y el cine se han visto rebasados por el deseo de vender más. Cada año, cientos de libros se venden por millones, aún sin estar escritos. Las memorias de Fidel Castro, las andanzas del Che Guevara, las vivencias de un personaje recién fallecido, o los libros sin publicar de escritores famosos que acaban de morir. Sin mencionar los millones que les pagan a una celebridad tan solo para que recomiende un libro. Lo importante de conmemorar a todos los grandes escritores no es eso en cuestión, sino denunciar que entre los bestsellers, que son los libros que las mismas empresas se compran o recomiendan con figuras famosas, ahogan la verdadera creatividad. El podcast de Arcángel Clam. Literatura basura, el fraude del siglo. Ayer estaba viendo en la página de Me Gusta Leer México los libros más vendidos en lo que va de la FIL de Guadalajara hasta ahorita. Entre ellos estaban 2 libros de John Green, que eran Ciudades de Papel y Buscando Alaska. Estaban también 2 libros de Rainbow Rowell, que eran Eleanor and Park y Fangirl. Estaba La Ladrona de Libros, un libro de Paulo Coelho, 2 libros de Pepa la Cerdita, entre otros. A lo que voy es que las personas estaban comentando que cómo era posible que los padres dejaran leer a los niños libros como estos, como los de Pepa. Y en mi opinión, creo que si los niños están iniciando a leer, ya sea porque ellos quieren o porque sus papás les están inculcando el hábito, pues que lean lo que quieran. Y son niños chiquitos, no les vas a poner a leer a un niño de 3, 4 años El Quijote de la Mancha. Hola, mi nombre es Eparquio Delgado y soy psicólogo. Hace décadas que los llamados libros de autoayuda vienen llenando las estanterías de las librerías hasta el punto en que casi en cualquier casa podemos encontrar un ejemplar. Estos libros nos ofrecen todo tipo de recetas para conseguir la felicidad, el desarrollo personal.